días. Hola, Purito, ¿cómo vas? Hola, hola, hola a todo el mundo, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a otro jueves. Oye, está haciendo frío acá en Bogotá hoy, no sé. Muy buenos días, bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por sumarse una vez más. Por ahí están callados, siempre nos saludan desde el chat y hoy están ahí todos tímidos y tímidas. Buen día, Eva. Buenos días, Clementina, que fueron ahí las que contestaron. Eduardo, ahora sí, van respondiendo. Bueno, muchas gracias por participar una vez más. Como ya saben, bueno, siempre hay gente nueva, entonces compartimos un poco de todo este espacio. Hola, Robert, Saskia. Nada, dejamos estos 30 minutos para que Julito nos haga una presentación veloz de temas que sabemos que son de interés general. Así que no vamos a robar más tiempo. Nosotros tenemos una estructura, más o menos unos temas a tocar. Vayan dejándonos sus consultas en el chat, las vamos a ir revisando y al final, si nos da el tiempo, trataremos de incluir. ¿Sí? De todas maneras, vamos a fundar el video, el material. Bueno, el video que de toda la charla de hoy se va a compartir, así que no se preocupen. Julito, ¿cómo vamos para hoy? ¿Listos? Listos. Todo previsto y nada listo, como siempre. Un tema polémico hoy. Hoy nos vamos a Eh, adentrar. A ver, lo primero que te voy a preguntar yo, que no tengo ni idea, es todo el tema de, bueno, decíamos, mitos y realidades de esta tecnología, de estos sistemas, ¿no? ¿Qué podemos saber? bueno, ok, a ver. mm, Primero que todo, nuevamente buenos días a todos. Gracias por conectarse. Veo que ahora tenemos en este momento 100 personas conectadas. Muchas gracias por su tiempo. Se me olvida poner este aparato, si no, aquí nos quedamos hasta mediodía y no se puede. Eh, bueno, mitos y realidades. A ver. Los sistemas troncalizados siempre han sido un tema complejo, un tema enredado, las personas no lo quieren, siempre está en la cabeza que es muy complicado, que eso es muy costoso, que eso no es para mí, yo no necesito eso. Con un IP Site Connect mi cliente ha funcionado durante los últimos 40 años. Hace 40 años no existía el IP Site Connect, pero bueno, ha funcionado igual durante los últimos 40 años. No tengo que cambiarlo. Para crecer los grupos de conversación, lo que yo tengo que hacer es sumar repetidoras, sumar repetidoras, sumar repetidoras. Y que otra de las cosas que normalmente nos comentan es que no, es que si tengo un Capacity Max voy a perder un slot, entonces es como una repetidora que voy a perder en el trabajo y eso no lo quiere nuestro cliente. Bueno, a ver, hay muchas cosas ahí que son complicadas, hay algunas cosas que son ciertas, otras que no son tanto. Y hay cosas que hay que resaltar en términos generales. O sea, a ver, todos los sistemas que yo conozco, digamos, desde hace más o menos unos 20 años aproximadamente, sistemas que son grandes, o sea, cuando nosotros hablamos de sistemas de tipo municipio o de tipo empresa grande o ya cuando son tipo nacional, normalmente siempre son sistemas troncalizados. Entonces, uno hablaba o habla, todavía se conversa del sistema convencional y el sistema troncalizado. Entonces, el sistema convencional es el que todos conocemos con una repetidora y la capacidad de una repetidora, porque el IP Site Connect es eso, es una repetidora, pero ampliada en su capacidad, no en su capacidad de cobertura, más no en su capacidad de manejo de usuarios, porque al final del día sigue siendo una sola repetidora. O sea, así tengan las 15 de la IPsec Connect, sigue siendo la capacidad de una repetidora. Recomendación, no colocarle más de 200 usuarios, divididos en los slots que ustedes lógicamente conocen muchísimo mejor que yo. Pero hay muchos clientes que necesitan ir mucho más allá de eso. Y cosas que a nosotros nos interesa que ustedes manejen y vean una oportunidad de negocio adicional allí. ¿Qué cosas? Por ejemplo, nosotros tenemos dos tipos de sistemas, nuestros sistemas Capacity Plus y nuestros sistemas Capacity Max. Esos son nuestros dos sistemas troncalizados. La diferencia principal entre los dos es que el Capacity Plus es un sistema que no necesita canal de control y no tiene controlador principal, y el Capacity Max sí tiene un controlador principal, tiene un cerebro principal y tiene un slot de control mandatorio en cada uno
en cada uno de los sitios de repetición que se trabaja. Pero una cosa que quiero transmitir el día de hoy es que no solamente se utiliza cuando tienes cientos de sitios y miles de usuarios y Dios mío, o sea, es una cosa por allá en la estratosfera que no me toca a mí. Tenemos muchos casos de éxito en los que se han implementado sistemas, particularmente Capacity Plus, algo otros Capacity Max, en sistemas pequeños. O sea, por ejemplo, para, no sé, 200 usuarios, 300 usuarios, un solo sitio de repetición con 3, 4 repetidoras, que han migrado de un IP Site Connect a sistemas con estas capacidades. ¿Por qué es importante tener en cuenta? Mi chuleta está acá abajo, hoy la tengo acá, no la tengo allí. Es importante tener eso claro, porque las principales ventajas que tiene el sistema troncalizado frente a un sistema convencional es la asignación dinámica de los grupos de conversación, la asignación dinámica del slot de comunicación a un grupo de conversación. Aquí separamos ese concepto que normalmente viene muy arraigado en un IP Site Connect. Es un concepto que, digamos, es herencia de hace muchos, muchos años. Se pueden hacer algunas cosas también con IP Site Connect, pero en el troncalizado sí se desliga completamente. Y es que nosotros tenemos seteado en la cabeza que grupo de conversación igual slot de conversación. La repetidora tiene dos slots, el slot 1 y el slot 2. Puedo tener dos conversaciones simultáneas, pero en IP Site Connect o en una repetidora convencional, que es al final del día es lo mismo en capacidad, lo que tenemos es grupos de conversación que se asignan al slot. Entonces decimos, no, el grupo de vigilancia en el slot 1 y el grupo de administración en el slot 2. Ah, necesitamos un tercer grupo, no inventa, no sé, transporte. Ah, no, hay que poner otra repetidora, porque no cabe de ninguna otra manera. Entonces dice uno, momento, hay que pensar un poquito más estratégicamente y hay que desligar ese concepto. El concepto de grupo de conversación con slot de conversación, con slot disponible en la repetidora. Yo puedo tener un slot y asignarle diferentes grupos de conversación de manera dinámica. Y eso es lo que hace, en pocas palabras, un sistema troncalizado. ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué nos enredamos la vida? ¿Para qué nos rompemos la cabeza y ahora toca pensar en Erlands y otras cosas, herramientas y bueno, otro tipo de diseño un poquito más complejo? Porque le brinda al cliente dos oportunidades únicas. Oportunidad número uno, y lo vivimos en un proyecto hace poco tiempo con Alejandro, que nos está acompañando hoy en la reunión, en un proyecto particularmente en México, logramos disminuir la cantidad de repetidores que estaba ofreciendo nuestro partner en IP Site Connect, pasándolo a un sistema, sistema Capacity Plus. Disminuimos la cantidad de repetidores. Si disminuimos la cantidad de repetidores, es más económico para el cliente, lógicamente, y lo más importante, no necesitamos frecuencias adicionales. Recordemos que cada repetidor necesita su par de frecuencias y en algunos casos y en algunos países las frecuencias son muy complicadas de conseguir. Entonces, cuando tenemos problemas con las frecuencias, la troncalización puede ser una opción. Supremamente importante, maneja mejor resiliencia del sistema. O sea, si al cliente le interesa que su sistema nunca se caiga, o sea, que siempre esté activo, que siempre esté funcionando, un sistema troncalizado es mucho mejor que un sistema convencional siempre. Por lo siguiente, recordamos que en convencional atamos el concepto slot contra grupo de conversación. Pero acá, como es dinámico, si una de las repetidoras se cae, no sé, se le dañó el PA, no llegó el repuesto adecuado, se fue la energía para en esa parte específica de la repetidora, bueno, lo que sea, y sale de servicio una de las repetidoras, pero otra está en operación, todos los grupos se pasan a la segunda repetidora, por ejemplo, y continúan en servicio. Claro, van a tener un servicio más degradado porque pues ya no tengo tantos recursos, tengo menos recursos disponibles, pero siguen funcionando.
En un sistema convencional, los recursos que estaban atados a la repetidora número 1 simple y sencillamente quedan fuera de servicio, fuera de operación, y entonces toca salir a las 2 de la mañana, prender el carro, ir hasta el cerro, llevar la repetidora de repuesto, cambiarla, o tener lo que hemos visto también en algunos clientes, tener una repetidora en stand-by, puesta en el mismo rack, y llegar y manualmente, literal, desconectar una y conectar la otra. Eso no es muy inteligente. Otra cosa muy interesante es cuando tenemos una posibilidad de crecimiento de grupos de conversación. Recuerden, entre más grupos de conversación tenga nuestro cliente, probablemente son más radios que podemos nosotros venderle y muy probablemente son más servicios que podemos ofrecer. Entonces, tener más radios en campo siempre es importante para nosotros, obviamente, desde el punto de vista de negocio. Y para el cliente, normalmente, él se abstiene de hacer algunos crecimientos porque dice, no, es que no tengo espacio en las repetidoras. Momento, seguramente sí tienes espacio porque no todos tus grupos van a hablar todo el tiempo, 100% del tiempo. Entonces, allí podemos hacer algunas cosas dinámicas que hacen que el sistema, con lo mismo que tienes, pueda funcionar de una manera mucho más óptima. Claro, es cierto, también es un poco más costoso, pero no tanto más costoso. Al final del día estamos hablando de licencias de software, entonces el tema del software se puede, digamos, manejar de alguna forma. Nuestros CSIs son expertos en eso, yo ahí no me meto, pero lo que sí sé es que se puede manejar algunas cosas teniendo en cuenta que es un tema un poco más de software y no tanto de hardware. Les recuerdo, miro mi copia a lo colombiano, radios disponibles con capacidad de troncalizado en Capacity Plus, R2, toda la familia SL500, la familia de EP500, el 550, el 570, toda la familia de GP, el R7 y el Ion. Desde el punto de vista de móviles, de toda la familia de GM y EM500. Entonces, todos esos radios pueden tener como opción, desde la parte de software, la posibilidad de tener Capacity Plus, con algunas diferencias, ¿no? Algunos soportan Capacity Plus Single Site, algunos Capacity Plus Multi-Site, la mayoría Multi-Site. El Single Site es un caso muy específico para el R2, que lo veremos más adelante. Todas nuestras repetidoras lo soportan de la generación actual, SLR1000, SLR5100 y SLR8000. Oportunidades: más servicio a clientes, porque como el sistema es un poquito más complejo de manejar, entonces el cliente dice, no, 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 manéjamelo tú. Ay, tengo una entrada. Eso está interesante. Más mantenimiento. Puedo hacer mantenimiento de plataformas más grandes. Puedo ofrecer servicios más complejos, como por ejemplo servicios de posicionamiento, datos, mensajería de texto, job ticketing, cosas que pueden complementar muy bien toda nuestra oferta de valor, no solamente con el tema de voz. Otro tema importante, la parte del manejo de prioridades y manejo de emergencia. El sistema troncalizado maneja prioridades en la conversación y está inclusive en capacidad de tumbar una conversación que tenga menos prioridad para darle el slot de conversación a una llamada que tenga más prioridad en el sistema, una llamada de emergencia, por ejemplo. Otra cosa importante, sobre todo en temas de oil and gas, temas de HSE, donde el HSE es muy fuerte. Estos sistemas troncalizados tienen una función que se llama Call Alert. No, ¿cómo es? Ahí se me olvidó. La llamada a todos, se me olvidó. ¿Dónde está? Ya, llamada general, ¿qué se llama? El All Call. Entonces, esta llamada lo que me permite desde algunos radios específicos, yo presionar el botón de PTT, ejemplo, el gerente, presiona el botón de PTT y todas las comunicaciones del sistema se interrumpen y esa comunicación que está haciendo el gerente es escuchada por todos al mismo tiempo. Eso solamente se puede hacer en un sistema troncalizado. ¿Se puede hacer en una IPsec Connect? Sí. Tienes que hacerlo con una consola por cada sistema y interconectar todos los grupos y es un quilombo absoluto. Es mucho más fácil programar un solo radio con llamada general, presionas el botón, bueno, uno o un par de radios específicos con esa llamada y sales de una
interrumpiendo todas las llamadas para, por ejemplo, un aviso de emergencia, una evacuación general, un aviso de explosión, por ejemplo, cuando estamos trabajando en minería, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tiene características y cosas bastante interesantes que nos pueden hacer mucho más fácil la oferta de este tipo de productos. Ahí yo no sé si es que están todos súper claros, si es demasiada información. Hay pocas preguntas, hubo una por ahí, ahora la vamos a compartir al final. Sé que es un montón de información, pero vamos, yo voy Sí, atenta, voy a está aprender fuerte. también. Está fuerte el tema, pero bueno, buenísimo, Hoy, sé que es hoy está algo que fuerte, sí. es un tema complicado, así que por eso queríamos traerlo a estas sesiones. Entonces, Julito, lo próximo que te voy a preguntar, a ver si nos aclaramos, es ¿cuándo sería momento de ofrecer un Capacity Max y cuándo un Capacity Plus? Buenísimo. ¿Cuándo ofrecemos eso? Lo ofrecemos cuando tenemos algunas situaciones particulares. O el cliente nos está pidiendo mucha, o sea, la resiliencia es muy importante para el cliente, el tema de emergencia es muy importante para el cliente, el tema de control de flota es muy importante para el cliente, digamos, esos son requerimientos del cliente. Otros requerimientos son, por ejemplo, cuando ya tenemos muchos IPs Connect Master, muchas repetidoras maestras. Cuando tenemos muchas repetidoras maestras, momento de revisar si no sería mejor migrar eso a un Capacity Plus, por ejemplo. Muchas son cuántas, no sé, 3, 4 repetidoras maestras sirviendo a un mismo cliente. Ahí ya la cuestión amerita una revisión, por lo menos. Perdón. También cuando tenemos requisitos de cobertura. Ejemplo, si tenemos una necesidad de tener más de 15 sitios de repetición, por alguna razón, cobertura geográfica, lo que sea, una posibilidad es hacerlo con un Capacity Max, por decir alguna cosa. Adicionalmente, cuando el tema de seguridad sea clave para el cliente, sobre todo desde el punto de vista de HSE. O sea, no me estoy refiriendo solo a seguridad de la voz, que bueno, para eso tenemos otras cosas, pero particularmente para el tema de seguridad de prioridad en emergencias, prioridad de llamadas, mejor manejo de las emergencias, el tema de la llamada general, etcétera, etcétera, etcétera. Allí un sistema troncalizado es una muy buena idea. Cuando hay sistemas que, por ejemplo, deseamos, bueno, esto es dicho al día de hoy, 8 de agosto de 2024 a las 10:51 de la mañana, hora de Bogotá. O sea, mañana puede cambiar, pero tenemos noticias que va a haber un cambio, pero todavía no sabemos cuándo. Y es que si tú quieres que tu sistema se conecte con Wave PTX, es más fácil hacer la conexión en este momento si tienes un sistema Capacity Plus que si tienes un sistema IPsec Connect. Es más fácil. ¿Por qué? Porque el gateway de interconexión de Capacity Plus es un gateway que se maneja, o sea, lo hace directamente el usuario. En cambio, el de IPsec Connect en este momento necesita un servicio de Motorola, es más complicado de configurar y es más difícil, inclusive es un poco más costoso. Entonces, en este momento, un single tenant de Wave PTX es una opción más fácil de configurar con un Capacity Plus o con un Capacity Max que una IPsec Connect si la interconexión con Wave es un diferencial fuerte. Eso es en general cuando tú tienes las opciones para un troncalizado. Entonces aquí estamos hablando de un Capacity Plus o un Capacity Max. ¿Cuándo se decanta a un Capacity Max? O sea, que sí o sí tiene que ser un Capacity Max. La primera respuesta es la más obvia, cuando el cliente lo pide. Es que hay clientes que piden, tiene que ser DMR3 compatible, no hay de otra, es un Capacity Max. Cuando se requiere una asignación dinámica de frecuencias, esto nos pasó con Alejandro en un proyecto en México, y es que había 3 sitios de repetición, y en uno de los sitios de repetición teníamos opción de colocar solamente 2 repetidoras, y en los otros tenemos opción de colocar 6 repetidoras. Entonces, cuando tienes un sistema que está desbalanceado como ese, es más interesante tener un Capacity Max, porque el Capacity Max te permite asignar las frecuencias de ese sitio pequeñito de una manera mucho más eficiente. No tienes que colocar todas las frecuencias en todos los sitios. Entonces, hace que el tráfico sea mucho más balanceado.
Aparte de eso, dos diferencias importantes. El Capacity Plus se maneja con un CPS y el Capacity Max tiene que manejarse con un Radio Management. Entonces, cuando tienes un Radio Management es un poquito más complicado de manejar y normalmente necesitas lo que llamamos en Colombia, necesitas un dueño del sistema, o sea, una persona que esté permanentemente revisando el sistema, que esté todo operando, que esté todo bien. Normalmente, digamos, los clientes, cuando son clientes grandes o temas de seguridad pública, tienen ese tipo de personas, por ejemplo, en las unidades de telemática, tienen ese tipo de personas que son, se llaman administradores de red de radio. Eso es importante para el cliente, pues que lo tenga en cuenta, pero nosotros como distribuidores o como partners podríamos también hacer esa administración por nuestros clientes. Entonces, allí tenemos una oportunidad de negocio adicional de ofrecer servicios para poder hacer ese tipo de trabajo por ellos, en vez de que ellos tengan un personal dedicado a hacer eso en su nómina y todas sus cosas, que pues en teoría debería ser más costoso que el servicio que nosotros pudiéramos ofrecerles. Entonces, esos son más o menos como los dos escenarios. Recuerden, si necesitamos una dinámica de frecuencias o que tenemos muy pocas frecuencias y muchos usuarios, trunking, cualquiera de los dos. Si necesitamos mucho control, si necesitamos algo centralizado o que el cliente no lo exija de esa manera, nos decantamos hacia Capacity Max. En todos los demás casos, es mejor irse hacia Capacity Plus, porque recuerden que Capacity Plus es una plataforma exclusiva de Motorola. Entonces, allí también cierra un poco para el ingreso de pronto de otros radios u otras marcas que pudieran entorpecer algunos de los procesos, digamos, que tenemos con algunos de nuestros clientes. Bueno, vos sabés que yo de ingeniería no sé nada, no aspiro a saber, pero me pareció muy importante ese resumen final, digamos, sobre todo de detectar dónde tenemos nosotros oportunidades comerciales, ¿no? Y por qué podemos ofrecer de eso, me parece que está bueno. Yo acá toda una experta. Gracias, Sí, no, es Julita, que por ya has aprendido mucho, Inés, ya has aprendido bastante. No me digas que no has aprendido bastante. esto. Voy a hallar el marketing. Bueno, y la última pregunta, que estamos ya súper justos de tiempo, pero a ver si logramos compartir todo, es cómo los vinculamos o cómo vincularlos a el R2, que es la novedad. Exacto. Uno de los principales diferenciales del R2 es que soporta una licencia especial que se llama licencia de Capacity Plus Single Site de 2 repetidores. ¿Eso qué quiere decir? Que en vez de tener un sitio con 2 repetidoras separadas, puedo tener el mismo sitio con las mismas 2 repetidoras, pero en Capacity Plus Single Site. Y el R2, que es un radio, digamos, más o menos de entrada, o sea, no es un radio que se caracterice por estar en la parte alta de todos nuestros sistemas, cerca del R7 o cosas así, no. Es un radio que está mucho más en el espectro, digamos, medio, tirando como hacia abajo, de entrada de nuestros radios. Ese sistema es compatible con el R2. Entonces, allí lo que podemos tener es un sistema troncalizado, cerrado, con muchas más capacidades, con un radio de características mucho más sencillas y de precio también, obviamente, también mucho más asequible. Entonces, recuerden que el R2 y lo que les comentaba también de la opción de colocar eso interconectado con un Wave. Entonces, de hecho, los demos que nosotros hemos hecho funcionan así. O sea, tenemos 2 repetidoras en Capacity Plus Single Site conectadas con el gateway, que lo manejamos directamente nosotros, y hacemos las pruebas directamente desde un R2 hasta un TLK, por ejemplo, y viceversa. Entonces, para ese tipo de sistemas que no son tan grandes, el R2 puede ser una opción interesante. Y antes de que se me olvide, para todos ese tipo de diseños y cosas, Motorola cuenta con un software que es el Design Tool de Mototurbo. Ese software es gratuito, si no estoy mal, se debe conseguir en MyView, si no me dejan saber, y lo buscamos por lado de Gilberto, de Don Vicente, y se los hacemos llegar. O sea, ese software es gratuito, es un software de diseño, y ustedes pueden allí efectivamente poder entender un poco más cómo funciona el tema del Capacity Plus, el Capacity Max, inclusive también sirve para hacer diseño de IP Site Connect. Entonces, es una herramienta muy sencilla para que ustedes la tengan a mano y seguramente la vamos a colocar en el link del envío de todo esto, de la grabación de este webinar. Y se nos pasó el tiempo, Ine.
Sí, sí, estamos justo de tiempo, pero por ahí tengo a mi ayudante, gracias, Ale, que me iba ayudando ahí con las preguntas, para la redundancia. Dale. Y hay dos que nos pareció bueno para compartir con todos, así aclaramos un poco. Decía, un ejemplo, ¿cómo troncalizo si dispongo de un par de frecuencias y 12 grupos de trabajo? Mm, un par de, ¿cuántas? Un par de frecuencias, son dos frecuencias, o sea, estoy Un par asumiendo de que tienes dos frecuencias, repetidoras. Estoy asumiendo que tienes dos ahí Antonio, repetidoras. sí, Antonio, si es así, nos contestás por el chat, pero sí, eso dijo. Bueno, pero digamos, o sea, es decir, porque pues troncalizar con una sola frecuencia, pues no hace mucho sentido. Pero si tienes dos pares de frecuencias, o sea, tienes dos repetidoras y tienes 12 grupos de conversación, lo que puedes hacer ahí es montar un Capacity Plus Single Site y asignar los grupos de conversación a ese sistema. El objetivo, o digamos, cuando tienes tantos grupos de conversación, es que digamos, la parte que es interesante allí es que toca analizar un poquito más cómo funcionan esos grupos de conversación. Ejemplo, si hay de esos 12, si hay dos grupos de conversación o cuatro grupos de conversación, mejor, que están hablando todo el tiempo, 100% del tiempo, allí la troncalización no te va a funcionar mucho porque los recursos los van a acaparar cuatro grupos de conversación. Ahora, si tienes grupos de conversación que no hablan tanto, sino hablan de manera esporádica, puedes meter 12, 15, 20, 30 grupos de conversación sin ningún problema porque va a haber recursos disponibles para cuando los tengas, para cuando esa persona o ese grupo de personas necesiten conversar. Entonces, la recomendación allí es apóyate en la herramienta. La herramienta te solicita mejor unos perfiles de comunicación, es decir, mira, más o menos cuánto hablan tu grupo de conversación en una hora, cuántos PTTs, cuánto tiempo de duración, para que se hagan una idea. Por ejemplo, Policía Nacional, o sea, que es un grupo que habla demasiado, o sea, eso es una cosa loca. Tiene más o menos un rate de unas 2 o 3 llamadas por usuario por hora, de una duración de unos 12, 15 segundos, de unos 12 segundos más o menos en promedio. Hay unas llamadas de 10, otras de 14, entonces en promedio estamos hablando de unos 12 segundos. Cuando tú le metes esos datos al sistema, él te puede decir cuántos grupos de repetición, cuántas repetidoras necesitas para poder darle un servicio adecuado a ese grupo de personas. Pero en términos generales, o sea, tú puedes meter varios grupos de conversación en más de los 4 slots que estamos hablando. O sea, puedes meter 10 grupos de conversación, 12 grupos de conversación sin mayor problema, siempre y cuando no hablen tanto. Hay que revisar. Ese tema es bien, bien importante. Pero ese es el objetivo general, poder tener múltiples grupos de conversación en una plataforma y que se asignen de manera dinámica dependiendo del que esté disponible. Bueno, creo que ahí quedó claro. También nos confirmaba que eran dos repetidores. Sí, dos repetidores, Y correcto. Ajá. por el honor al tiempo, tengo una pregunta más que por ahí la resaltaban. ¿Cómo se calcula la cantidad de usuarios y grupos que podría soportar un sistema Capacity Plus? Por ejemplo, para un solo sitio de 3 repetidoras y solo para tráfico de voz. Bueno, ahí respuesta corta y respuesta larga. Respuesta corta, usen la herramienta. Es la más fácil, él hace todo, le colocas los perfiles y la herramienta te calcula eso. O sea, esa es la respuesta corta. La respuesta larga es, queridos ingenieros, recuerden, hay una cosa que se llama Erlang B, que es el método para cálculo de tráfico de un sistema cuando tienes múltiples agentes. Es el que se utiliza para Capacity Plus o, queridos ingenieros, también recuerden que pueden utilizar nuestra herramienta de Erlang C. Bueno, nuestra no, la herramienta de Erlang C, eso no es de Motorola, eso es de dominio público. La herramienta de Erlang C, que es la que se utiliza para hacer el cálculo de Capacity Max, porque Capacity Max sí tiene cola de espera. Capacity Plus no tiene cola de espera. Erlang B, Capacity Plus, Erlang C, Capacity más, pero esa es la respuesta larga. Eso es complicado, o sea, no estoy diciendo que no lo hagan, se puede hacer, pero les cuento aquí incidencias. A mí a veces me cuesta hacerlo, o sea, porque toca volver otra vez a armar las tablas, revisar cuántos son los agentes, cuáles son los perfiles, o sea, no es tan sencillo de hacer. Se puede hacer, de hecho se hace. Pero la fácil es la herramienta. Con la herramienta de diseño de Motorola, ella te dice, pues, aproximadamente
cómo es el performance del sistema de acuerdo a los inputs que le coloque. Sí, pues como es una herramienta que se instala en la computadora, tú puedes jugar con los parámetros. O sea, no es muy complicada de manejar realmente, es bastante sencillo. Bueno, muchas gracias. Ahí, bueno, justo Ale le estaba respondiendo. En honor al tiempo, bueno, siguen llegando las preguntas. Yo creo que estamos ya pasaditos de la hora, pero los invitamos a que nos escriban. Ahora, cuando mandemos el video, la grabación, van a recibir la encuesta. Pueden dejar ahí preguntas o nos pueden responder sobre ese correo que reciban. Por ahí Ana María nos decía si podíamos hacer un webinar de este tema para potenciales clientes. Bienvenido. Nosotros siempre abiertos a hacer webinars para usuario final. El único punto ahí es que ustedes tienen que hacer el push para convocar a sus usuarios, a sus oportunidades, digamos, nosotros más que abiertos, todo lo que podamos compartir desde nosotros, de la experiencia, la voz de la experiencia que tenemos acá, Julia, hay que aprovecharlo. Así que nos escriben, se organiza sin ningún problema. Podemos profundizar más, como decíamos al principio, la idea de estos espacios es que son cortitos, son charladitos, algo informal, para no aburrirnos. Sabemos que todos estamos con las agendas súper apretadas, así que bueno, pero si hay interés, hay necesidad, se puede programar sin ningún problema. Julito, te pasaste, como siempre, muchas gracias. Ahí fue un montón de información en tiempo récord. Sí, es que es mucho, es que porque, o sea, es un poco más complicado de lo que uno puede conversar, pero tampoco es ciencia espacial, o sea, es algo fácil, es algo que se puede manejar, la herramienta es muy útil, ayuda mucho a comprender eso, pero pues lógicamente, como toda herramienta, pues hay que saber qué parámetros colocarle para que te dé un resultado lógico, ¿no? Si tú colocas un martillo y vas a romper un huevo con un martillo, pues seguramente no es lo más adecuado para abrir un huevo, y no quiere decir no funcione, pero creo que no es lo más adecuado. Entonces hay que aprender a manejar la herramienta, pero es muy sencilla, realmente no es complicada. Me comprometo a conseguir el link y porque yo Vamos a estoy hacer. seguro que eso está disponible en alguna parte, debe estar en MyView, pero me comprometo a buscar exactamente el link para que ustedes puedan tener la herramienta y la puedan empezar a manejar. Listo. Bueno, los dejamos ir entonces. Como le decía, vamos a mandar la grabación. Vamos a mandar el link que decía Julito. Ahí nos ayudaron compartiendo la encuesta por el chat. Si nos ayudan ustedes respondiéndola, en el mail también va a salir. Pero por favor, para nosotros es súper importante que nos den feedback de las actividades para seguir pensando temas, seguir pensando dinámicas distintas. Así que si nos ayudan, son muy poquitas preguntitas. Julito, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a todos. Ya vamos craneando la próxima sesión, así que ahí nos hablamos en breve. Muchas gracias a todos, que tengan un feliz resto de semana, un abrazo desde Bogotá y nada, estamos abiertos para lo que podamos colaborar a sus órdenes. Gracias a todos. Chao, que termine bien el día.